Pontificia Universidad Javeriana con maestría en finanzas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Se desempeñó como trader, luego trabajó como profesional líder en la sección de desarrollo de mercados y desde el año 2017 se desempeña como jefe de la mesa de dinero del Banco de la República. Lina, bienvenida a su alma mater, nos alegra mucho volverla a tener en esta que es su casa. Buenos días a todos, muchas gracias María por la presentación. Pues para mí es muy chévere estar acá en la Javeriana nuevamente. Llegué un poquito más temprano, tuve tiempo de caminar, tengo sentimientos encontrados, me da nostalgia volver a la universidad. Yo pasé unos momentos muy felices acá, de los momentos más felices de mi vida. Ya les contaré, porque de hecho la primera parte de la charla es un poco sobre mí, antes de empezar a hablar de la mesa de dinero. Bueno, como les dije, la primera parte es acerca de mí. Es el camino que yo he recorrido hasta llegar a trabajar como jefe de la mesa de dinero del Banco de la República. Ya la segunda parte de la charla, que es la más larga y sustanciosa, es acerca de la mesa de dinero, las operaciones que hacemos. Ahí voy a hablar un poco de política monetaria, de política cambiaria, de la función del Banco de la República como agente fiscal del gobierno. También les voy a contar el seguimiento que hacemos a los mercados financieros y una de las funciones que hace el banco, que es calcular el IBR, que más adelante les voy a decir qué es. Y por último, al final puse un slide para que ustedes hagan una idea de cómo es mi día a día en la mesa de dinero. Un día cotidiano, sin incendios. Bueno, primero, el camino recorrido hasta llegar a la mesa de dinero. Yo al principio pensaba que el camino hacia el futuro era algo parecido a lo que vemos en esta slide. Esperaba que el camino fuera recto y que se me mostrara claramente por dónde debía ir. Probablemente algunos de ustedes creen que el camino es así, probablemente algunos ya se han dado cuenta que en realidad el camino es algo más parecido a este. Que uno se encuentra en momentos de la vida en que hay que tomar decisiones y en que de pronto uno tiene un sueño muy claro y está persiguiendo ese sueño y se da cuenta que de repente el desvío que le tocó tomar era el más adecuado y el que le convenía. A mí me alegra que a lo largo de mi vida y en el recorrido que les voy a contar me encontré desvíos que fueron los que me llevaron a ser la jefe de la mesa de dinero. Para empezar, cuando llegó el momento en que yo tenía que decidir la carrera, yo tenía 16 años, yo me sentía agobiada, yo no podía creer que uno a los 16 años tenía que decidir qué iba a hacer el resto de la vida. Me parecía una responsabilidad muy grande tener que tomar esa decisión a los 16 años. Cuando uno todavía es tan chiquito, tan joven, cuando le falta tanto por vivir, cuando no tiene experiencia, pues yo estaba absolutamente indecisa, yo realmente no sabía qué quería hacer. El camino de la vida en ese momento tenía muchos caminos para escoger, y a mí la gente me preguntaba, bueno, no, pero tranquila, decidir la carrera es fácil. Simplemente piense qué es lo que usted quiere hacer en la vida, cómo se ve en el futuro. Y yo decía, pues yo no sé qué es lo que quiero hacer en la vida. ¿Cómo me veo? Yo me veo en una mesa larga. Pero ¿hablando de qué? Yo no sé hablando de qué. Yo me veo sentada en una mesa larga hablando, porque a mí me gusta hablar. Y como explicar cosas, pero yo no sé cómo yo no me veo en ese sueño, yo no veo el tema.
Entonces, pero de todas maneras el reloj hace tic-tac y llega el momento en que uno tiene que decidir la carrera sí o sí. Entonces me encontré yo un día a las 12 de la noche en mi casa, frente al computador, ya tenía que llenar el formulario, que al día siguiente llevaban mis hermanos a las universidades, yo soy la menor. Mi hermano es biólogo javeriano, entonces mi hermano venía a la Javeriana a traer el formulario de la Javeriana. Mi hermana estudia en otra universidad, mi hermana a esa universidad llevaba el formulario, y ese día era el deadline, la fecha límite para entregar los formularios. Entonces a las 12 de la noche yo llené los formularios y yo dije, bueno, pues mi papá es abogado, a mí me gusta leer, me gusta hablar, soy buena peleando, pues yo creo que aquí hay un montón de libros en la biblioteca de Derecho, le ahorro a mis papás la comprada de los libros, yo voy a estudiar Derecho. Y a las 12 de la noche llené los formularios para estudiar Derecho. Y mis hermanos se los llevaron. Y llegué a la entrevista, pues en la Javeriana yo tenía un buen ICFES y tenía buenas calificaciones en el colegio. Me aceptaron, pasé la primera parte, llegué a entrevista en la Javeriana. Me hicieron en la entrevista, al final me dijeron los que me entrevistaron que se daban cuenta que yo no sabía qué querían, que yo no sabía qué quería en la vida, que a ellos les daba la impresión que yo quería estudiar Derecho porque mi papá era abogado, y pues yo no tuve más remedio que decirles que estaban en lo cierto, que yo en realidad no sabía qué quería hacer con mi vida y que la razón por la que yo me había presentado a Derecho era porque mi papá era abogado. Así que no pasé. Y ese fue uno de los primeros desvíos dolorosos de la vida, porque me quedé sin carrera para estudiar. Había que esperar un semestre para tener nuevamente la oportunidad de presentarme a la universidad. Y entonces mi familia dijo, bueno, no, pues no se puede quedar haciendo nada, entra a estudiar cursos libres en la Javeriana, y como yo había salido de un colegio que no era bilingüe, entonces también me metieron a clases de inglés en el Consejo Británico, y así fue mi primer semestre por fuera del colegio y mi primer semestre en la Javeriana. En la Javeriana, cursos libres, una de las materias era Fundamentos de Economía, y ahí me gustó mucho la economía. Y ahí me alegré de que no me hubieran aceptado en Derecho, que tenía nuevamente la oportunidad de elegir una carrera, que ya sabía realmente qué quería. La economía tiene muchas cosas que me gustan. La economía tiene matemáticas, pero es una ciencia social, también toca leer mucho. Y una de las cosas que más me gusta de la economía es que hay una secuencia lógica para explicar cómo una variable afecta a otra. A veces ni siquiera había que usar la memoria, solamente con la lógica uno puede recorrer el camino para realmente saber cómo una variable impacta a otra. Y también la economía tiene la ventaja de que el ámbito de aplicación es muy amplio. En muchos diferentes lugares se puede aplicar la economía, y de hecho la gente sin ser economista pues toma decisiones económicas en su vida diaria. Entonces ahí me alegró mucho entrar a estudiar economía, y ya me había enamorado de la Javeriana, ya conocía el campus, y así fue como decidí estudiar economía en la Javeriana. En la Javeriana, al final, en esa época no había práctica empresarial, había semestre social, y se presentó, pues muchas personas hacían el semestre social en Bogotá, en alcaldías locales. También había la oportunidad de participar en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el PDP-MN, del padre Francisco de Rú. A mí me llamó mucho la atención esa posibilidad, y fue así como decidí irme al Magdalena Medio con ese programa. Fue una experiencia maravillosa, me alegra haber tomado ese camino. Me enviaron a un pueblito que se llama Landazuri, que
queda en Santander, es zona roja, ahí había presencia de las FARC. En esta slide muestro la plaza de Landázuri, tiene un samán muy grande y muy bonito. Yo estaba de planta en Landázuri, pero en realidad nos tocaba viajar constantemente. Cuando digo viajar no era en avión, era por las carreteras del Magdalena Medio, que pues no estaban en un estado óptimo. En realidad hay lugares que para recorrer 60 kilómetros toman 2 horas y media o 3 horas por el mal estado de las vías. Allá conocí gente maravillosa, coleccioné muchas anécdotas, unas bonitas, unas duras, unas tristes. Les voy a contar algunas, no alcanzo a contarlas todas porque pues, ese no es el propósito de esta charla, pero les voy a compartir algo de lo que yo vi en el Magdalena Medio y de lo que se me quedó guardado en la maleta que llevo conmigo a todas partes en donde me muevo en mi vida laboral. Ahí, ese es otro mundo, unas personas que viven en otra realidad. Hay personas que ni siquiera saben qué es Bogotá. Una señora que me preguntó que yo de dónde era, y yo le dije, soy de Bogotá. La señora me dijo, me suena, esa vereda, ¿por dónde es que queda? Otra señora me dijo, ay, ¿usted es de Bogotá? Ay, no, qué chévere. Yo nunca he podido ir a Bogotá porque no he hecho la vuelta de la visa. Se puso muy feliz cuando le dije, no tiene que sacar visa. Usted puede ir a Bogotá y se puede ir en bus. O sea, en realidad uno allá se da cuenta de otro mundo. Y yo los invito a que ustedes busquen espacios para conocer una realidad por fuera de la burbuja en la que muchos vivimos. Allá hay gente que, un señor me contaba que se purgaba con gasolina. Tomaba 2 cucharadas de gasolina en ayunas. Y ese era el purgante que usaba. También había gente que moría a mano armada, pero había mucha gente que moría de dejación entre comillas, del verbo dejar. O sea, gente que nunca se supo qué enfermedad tenía, ni de qué sufría, sino gente que se dejó y se murió de dejación. Otra de las cosas que nos pasó, nosotros éramos un grupo interdisciplinario, yo fui con enfermeros de la Javeriana. Una enfermera que vivía conmigo en Landázuri me dijo que aprovecháramos que ella tenía conocimientos de enfermería y montáramos una charla de planificación familiar, porque veíamos que realmente estaba ahí la necesidad. Había señoras, las señoras del pueblo, señoras que tenían 20 años, tenían 4 o 5 hijos, las señoras, y entonces la enfermera me dijo, pues aprovechemos y les damos una charla sobre planificación. Convocamos a las señoras, llegaron doña Marta, doña Gloria, doña Patricia, señoras de 20 años, con 5 hijos. Nosotros habíamos preparado la charla, unas fotocopias muy bonitas, nos habíamos esforzado mucho en la redacción. Cuando se sentaron en el saloncito, allá pues no hay salones, pero generalmente las reuniones prestan las escuelas o algo, esto era en la escuela. Cuando llegaron a la escuela, nosotros les repartimos las fotocopias y ellas se quedaron atónitas mirándonos y nosotras no entendíamos qué pasaba. Y una de ellas levantó la mano y nos dijo, es que ninguna de nosotras sabe leer. Y yo me sentí chiquitica, porque en realidad de ahí la ignorante era yo, que preparé una charla para unas personas sin pensar en a qué auditorio me iba a enfrentar. Bueno, podría quedarme hablando y hablando de Magdalena Medio, pero no vine a eso. Llegó un momento en que me enamoré tanto de lo que estaba haciendo y de esa región y de esas personas tan echadas para adelante, que yo cambié mi sueño y me olvidé de la mesa larga y yo decidí que yo quería quedarme en el Magdalena Medio, que yo quería andar de botas pantaneras, de sombrero, para arriba y para abajo por las montañas de Colombia, que de pronto con un poco de suerte me podía comprar mi propio carro para movilizarme sola, sin tener que usar el transporte público, pero
nuevamente se presentó un desvío. Mi familia le angustiaba un poco. Yo sentía que a mi familia le angustiaba que yo estuviera en zona roja. Pensé que no era bueno pues tenerlos con esa preocupación, y cuando se terminó el semestre social solamente volví un mes más, y luego ya decidí que iba pues ya a quedarme en Bogotá. Ya estaba terminando la carrera porque el semestre social era al final, y se presentó pues la oportunidad de empezar a trabajar en el Banco de la República. Ahí llegué por una amiga mía de mi convito javeriano, que todavía son de mis mejores amigos, los de ese convito. Con ese convito yo andaba en la javeriana a almorzar, a la cafetería, a la biblioteca, hacíamos las tareas juntos. Una de ese convito era muy buena en econometría, y por eso había empezado a trabajar en el banco en la Sugerencia de Estudios Económicos. Ella se enteró que estaba buscando una persona que hiciera traducciones del inglés al español, de unos textos de política monetaria, y así fue como se presentó la oportunidad para que yo entrara a hacer traducciones. En realidad eso solo duró 2 semanas, porque una persona se fue, pues la cambiaron de puesto, tenía que cumplir con unas cosas operativas, se demoraban 3 meses consiguiéndole un reemplazo, así que necesitaban rápidamente que alguien pues, le recibiera el puesto para hacer las cosas operativas, y en 2 semanas yo dejé de hacer traducciones y pasé a trabajar en ese puesto, en el departamento en el que estoy ahora. En ese momento yo no entré a la mesa de dinero, sino a una sección por fuera que se llama Desarrollo de Mercados. Estando en Desarrollo de Mercados, un trader de la mesa de dinero, los traders, la palabra trader, por si algunos no lo saben, viene del verbo de la palabra trade en inglés, negociación. Son los que hacen las operaciones en las mesas de dinero. Me enteré por casualidad que se iba un trader. Esa noche preparé mi hoja de vida, al día siguiente la llevé, me alcanzaron a meter a última hora en el concurso, y bueno, se dieron las cosas y me gané el concurso y entré a ser trader de la mesa de dinero del banco. Hay unos organigramas muy bonitos en la página del banco, pero en realidad pues son muy grandes, así que me disculpo porque este lo hice yo, este es homemade. Pero es para que se hagan una idea de en qué parte del organigrama del banco queda la mesa de dinero. La cabeza del banco es la junta directiva. Hay 2 gerencias, la gerencia técnica y la gerencia ejecutiva. En la gerencia técnica está la Sugerencia de Estudios Económicos, que es donde están los investigadores, está la Sugerencia de Política Macroeconómica, y está la Sugerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales. En esa sugerencia hay 4 departamentos, y uno de ellos se llama el Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados. Por sus siglas se conoce como el DODM. Como los nombres de los departamentos son tan largos, se utiliza mucho hablar en siglas. Entonces, este es el DODM. Por ejemplo, el de Estabilidad Financiera se llama el DEFI, y así se acostumbra a llamar los departamentos. Y en las circulares, si algún día alguno en sus estudios o en la vida laboral le toca ver una circular, va a ver que las circulares tienen unas siglas, DEFI o DODM, y eso hace alusión es al departamento encargado de esa circular. Ese departamento, como se llama Operaciones y Desarrollo de Mercados, como su nombre lo dice, se divide en 2, en operaciones de mercado y en desarrollo de mercados. La mesa es operaciones de mercado. En realidad nadie lo llama operaciones de mercado o sección de operaciones de mercado. Se conoce como la mesa de dinero. Después de ser trader, se presentó la oportunidad de irme a estudiar finanzas a la Universidad de Illinois, que era en Urbana-Champaign. Es un pueblo que queda a 2 horas aproximadamente de Chicago. Esa es una foto de Urbana en invierno, en realidad hace mucho frío.
Allá la palabra frío adquiere otro significado al que yo tenía antes de ir allá. Allá también coleccioné muchas anécdotas muy chéveres, muy diferentes a las del Magdalena Medio. Me dio duro, por ejemplo, que cuando pensé que iba a volver a la universidad, lo primero que se me vino a la mente era lo rico que yo había pasado en la Javeriana, con mi convito para todos lados, y pensé que iba a ser igual, que yo llegaba allá, rápidamente armaba un combo y nos la pasábamos juntos para arriba y para abajo, y no fue así. Tuve que aprender a almorzar sola, yo no sabía cocinar, me tocó aprender a cocinar. Yo estaba acostumbrada a que donde llegaba rápidamente hacía amigos, me demoré en hacer amigos. Allá hay muchos chinos que les gusta andar juntos y hacer las tareas juntos ellos. Los otros que hay en gran cantidad son indios, entonces los de la India andan con los de la India. Y pasaba muchas veces que el profesor decía hagan grupos y los chinos se hacían con chinos, los de la India con los de la India. Y al final el profesor decía el que no tenga grupo levante la mano, y pues generalmente yo levantaba la mano porque yo no había encontrado con quién hacer grupo, y decía bueno, los 4 que levantaron la mano son un grupo, y en realidad esas eran cosas que terminaban muy bien porque yo terminé en unos grupos buenísimos con una gente pilísima que por pura casualidad que ninguno tenía grupo terminamos armando el grupo. Y así conocí gente de muchas partes del mundo, hice amigos de Costa de Marfil, de Grecia, de Kazajistán, de Sri Lanka, porque éramos los poquitos, los que no éramos muchos de un solo país. Bueno, ya volví de la maestría en finanzas a trabajar nuevamente en el DODM, pero esta vez no llegué a la mesa de dinero, sino a desarrollo de mercados. Desarrollo de mercados es una sección que elabora, pues hace muchas cosas, entre ellas hace documentos para ayudar a la junta directiva a tomar decisiones de política. El Banco de la República es la autoridad monetaria, es la autoridad cambiaria, y en esa sección se hacen documentos técnicos para ayudar a tomar decisiones de los mercados monetario y cambiario, entre otras cosas. A mí me preocupaba un poco que quedándome en Bogotá y volviéndome pues citadina y ya estableciéndome para siempre en Bogotá, se me iba a olvidar lo que yo había visto y vivido en el Magdalena Medio, y me iba a olvidar de esas personas y de pronto nunca iba a hacer nada por esas personas. Pero me ayuda a pensar que trabajo en una institución que tiene como objetivo contribuir al bienestar de la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental. Y es que si uno lo piensa bien, ayudar, ser un eslabón en la gran cadena de las políticas del banco, pues sí o sí, aunque yo no le vea la cara a las personas que están en el último rincón de Colombia, de cierta forma, yo al participar en ese eslabón de esa gran cadena, estoy contribuyendo a la calidad de vida de las personas en el último rincón de Colombia. Este es un mapa de procesos del Banco de la República. Este no lo hice yo, realmente lo tomé de un texto del banco, el informe de sostenibilidad. Si ustedes ven en la parte de toda la mitad, dice bienestar de la sociedad. Ese es como el objetivo principal del banco. De ahí se desprenden 3 pilares. El rojo dice contribuir a la actividad cultural. Ahí está la red de bibliotecas, el Museo del Oro, otras colecciones de arte y la labor musical que hace el banco, que entre esos tiene el programa de jóvenes intérpretes. En la parte amarilla, a mano derecha, abajo, dice contribuir a la generación de conocimiento. Y en la parte de arriba, que se ve gris, está el mandato legal del banco de preservar el poder adquisitivo de la moneda, esto es el control de la inflación, y apoyar el crecimiento sostenido de la economía. La mesa de dinero tiene que ver, y de cada uno de esos pilares se desprenden varias actividades. La mesa de dinero tiene que ver con 2 actividades de ese pilar gris. Uno es el diseño y ejecución de la política monetaria y cambiaria,
y el otro es en la función de actuar como agente fiscal y prestarle servicios al gobierno. Voy a hacer una aclaración. En la actividad dice diseñar y ejecutar la política monetaria y cambiaria. En realidad en la mesa de enero nosotros no diseñamos ninguna política. La política, las decisiones de política las toma la junta directiva, apoyándose en varios documentos técnicos que preparan diferentes áreas del banco. En la mesa de enero lo que hacemos es implementar la política, ejecutarla. Entonces ya vamos a entrar en materia, hablar de la mesa de enero. En la mesa implementamos la política monetaria, la política cambiaria, en la función de ser agentes fiscales del gobierno, hacemos seguimiento a los mercados financieros y calculamos el IDR, que más adelante les cuento qué es el IDR. Empecemos por la política monetaria y cambiaria. Algunos de ustedes, entiendo, ya han visto política monetaria. Entiendo que algunos no han visto política monetaria. Entonces, me disculpo con los que ya han visto política monetaria porque voy a hablar, los conceptos más básicos los voy a explicar para que todos estemos alineados en este auditorio. Si ustedes ven en esa slide, a mano izquierda, arriba, hay pesos colombianos, son billetes de pesos colombianos. Es porque voy a hablar de la política monetaria. La política monetaria es la política del mercado monetario. El mercado monetario es aquel donde el activo que se negocia son los pesos colombianos. También se le conoce como liquidez, es donde se negocia la liquidez. Entonces se le dice mercado monetario o mercado de liquidez. El precio del activo que se negocia es, ¿alguien sabe cuál es el precio de ese activo? Es la tasa de interés. Como cualquier mercado, hay oferta, hay demanda, hay un precio de equilibrio, que es una tasa de interés. Si hay mucha oferta, la tasa de interés se baja en ese mercado. Si hay mucha demanda, hay exceso de demanda, entonces se pone cara la liquidez, es decir, suben las tasas de interés. En la parte de abajo encuentran dólares de Estados Unidos de América. Es porque cuando voy a hablar del mercado cambiario, el activo que se negocia en ese mercado son dólares de Estados Unidos de América. ¿Alguien sabe cuál es el precio del activo en ese mercado? Por ahí alguien dijo la tasa de cambio. Correcto. El precio en ese mercado es la tasa de cambio. Entonces, vamos a empezar con la política monetaria. Primero, en esta slide y la siguiente puse unos conceptos que es importante tenerlos claros para ya entrar a profundizar un poquito más en el tema de la política monetaria. La Junta Directiva del Banco de la República está compuesta por 7 miembros. 5 son miembros de dedicación exclusiva, se llaman los codirectores. Uno de ellos es el gerente general del Banco de la República, su nombre es Juan José Echavarría, y el otro miembro, que es el presidente de la Junta Directiva, es el ministro de Hacienda. Entonces la Junta está compuesta por 7 personas. La Junta a lo largo del mes tiene que tomar muchas decisiones importantes de muchos temas diversos. Entonces muchas veces se reúne la Junta, pero dice que se reúne un comité. Entonces es la Junta, pero en realidad se ponen una camiseta. Cuando tienen que tomar decisiones administrativas, por ejemplo, se llama el Consejo de Administración. Cuando tienen que tomar decisiones de política monetaria y cambiaria, se llama el Comité de Intervención Monetaria y Cambiaria, por sus siglas se le conoce como CINC. El CINC es el que define los mecanismos de intervención en los mercados y las características de los mecanismos y cuándo se activan los mecanismos o cuándo desactivarlos. Toma como la decisión gruesa, pero delega un comité más pequeño, que es el Comité Operativo de Intervención. Ellos no hacen parte de ese comité,
y el Comité Operativo de Intervención le delega la facultad que puede hacer algunos ajustes a esos mecanismos que definió el SINC. Otro concepto importante es el encaje. El Banco de la República divide el año en bisemanas, o sea, lo parte de 2 semanas, y les exige a las entidades del sistema financiero que cada bisemana cumplan en promedio, tengan en sus saldos, en cash, en caja, en líquido, pesos colombianos líquidos, que tengan un porcentaje de sus pasivos. Por ejemplo, cuando una señora tiene ahorros y va a una entidad financiera y compra un CDT, ese CDT es un activo para la señora, pero en el balance de la entidad financiera es un pasivo. Cuando la señora, digamos, cuando la gente deposita la plata en la cuenta de ahorros o en la cuenta corriente, es un activo para el dueño de la cuenta, pero es un pasivo en el balance de la entidad financiera. Entonces el Banco de la República les exige a las entidades del sistema financiero, cada una dependiendo de sus pasivos, sujetos de encaje, que den una parte en cash, un porcentaje en cash para poder responder por esos pasivos. Ese es el que se llama el encaje. Aquí hablamos más de encaje. En algunos textos de economía lo llaman reserva bancaria. En realidad en Colombia no usamos la palabra reserva porque se confunde con reservas internacionales, que eso es otra cosa. Entonces aquí hablamos desde encaje. Para los que han visto política monetaria, ya saben qué es el esquema de inflación objetivo. Para los que no han visto, el esquema de inflación objetivo es el esquema que está implementado en Colombia para la política monetaria. El Banco Central, el Banco de la República, define un objetivo para la inflación. La meta de inflación objetivo está entre 2 y 4%, con meta puntual en 3%. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, la inflación era como 25%. Y me acuerdo que en clase de política monetaria, J, que era mi profesor, que durante muchos años fue el gerente general del banco, hablaba que había que reducir la inflación al 3, a mí me parecía como imposible, porque estaba en 25, pero bueno, ya llevamos varios años con inflación en un dígito. Entonces, el banco define cuál es la inflación, la meta de la inflación, pero no puede afectar la inflación directamente, sino que tiene una meta intermedia, que son las tasas de interés en el mercado monetario o en el mercado de liquidez, y la forma como trata de afectarlas es moviendo su tasa de política monetaria. El banco trata de controlar las tasas de interés en el mercado, controlando la cantidad de liquidez que hay en el mercado. Cuando el banco siente que hace falta liquidez, que el sistema financiero tiene muchas necesidades de liquidez, entonces decide que va a expandir la liquidez. Entonces hace operaciones de expansión. Entonces, operaciones de expansión son aquellas que aumentan la liquidez. A veces, si hay muchos excesos de liquidez, no conviene que haya muchos excesos de liquidez, porque entonces se bajan las tasas de interés, se alejan mucho de la tasa de política del banco, y eso puede poner en peligro el cumplimiento de la meta de inflación. Entonces el banco puede decidir que necesita contraer liquidez. Como vamos a ver, ¿por qué les hablé del encaje? Aquí puse el concepto del encaje porque como el sistema financiero tiene unos requerimientos de encaje, está buscando liquidez para poder cumplir con ese mandato de tener en cash un porcentaje de sus pasivos, entonces en realidad el sistema financiero generalmente necesita liquidez para cumplir con los requerimientos de encaje. Entonces el banco hace más operaciones de expansión porque el sistema necesita liquidez, el banco necesita aumentar la liquidez, expandir la liquidez, hace más operaciones de expansión que de contracción. Hoy en día el banco hace una subasta de liquidez, se llama subasta de expansión. La subasta se hace a la 1 de la tarde, entre 1 y 1:15, y el banco anuncia un cupo de pesos colombianos que está dispuesto a prestarle al mercado. Tiene un cupo, entonces el banco convoca la subasta, a la 1 las entidades del sistema financiero pueden decidir cuánto de ese cupo están dispuestas a tomar prestado. El banco les dice una tasa mínima
a la que él está dispuesto a prestar esa tasa, esa liquidez. Y las entidades, pues la que necesite mucha liquidez de pronto está dispuesta a pagar una tasa de interés más alta. Todas ponen las tasas de interés que necesitan, el banco recibe todas las ofertas, organiza las tasas de mayor a menor, porque es el que está dispuesto a pagar más hacia el que está dispuesto a pagar menos. Donde se llena el cupo, el banco dice, aquí se llenó el cupo, y esa tasa en la que se llenó el cupo es la tasa de corte de la subasta. Son subastas de precio uniforme. Entonces el banco todos los días hace la subasta de expansión de 1 a 1:15. Y a las 4 de la tarde el banco abre las ventanillas. Las ventanillas no tienen cupo y no son subastas, son, pues, se les llama ventanillas porque es como si abrieran las ventanitas del banco para que los que quieran venir vengan. El banco, ¿por qué hace la subasta de expansión a la 1? El banco le da al sistema financiero toda la mañana para que los que tienen necesidades de liquidez traten de conseguir esa liquidez prestada en el mercado de otras entidades del sistema, y que las entidades que tienen excesos de liquidez hagan lo posible por prestar esa liquidez o colocar esa liquidez y que se encuentren en el mercado a las tasas que ellos consideran que son justas, que serían las tasas del mercado. Pero ellos saben que a la 1 de la tarde el banco va a hacer su subasta, y el banco establece una tasa mínima para esa subasta, que es la tasa de política monetaria. Hoy en día esa tasa es 4.5%. Entonces ellas saben si la liquidez está más o menos en el equilibrio que busca el banco, pues si una entidad está dispuesta a prestar su plata muy cara, pues las otras le van a decir, pero yo ¿por qué lo voy a tomar prestado tan caro si yo sé que a la 1 yo puedo ir al Banco de la República a tomar prestado a 4.5%? Entonces, por eso más o menos generalmente las tasas son parecidas a la tasa de política, que eso es lo que busca el banco. Porque recuerden que esa tasa de política fue pensada de tal manera que afecte las tasas de interés en el mercado, de tal manera que ayuden a cumplir con el objetivo de inflación. Entonces la tasa de política es esa tasa mínima a la que el banco está dispuesto a prestar la plata. Ya les dije que es 4.5%, se llama también tasa de referencia. Los bancos centrales tienen sus tasas de política monetaria o sus tasas de referencia, o se le llama también tasa de intervención, porque es la tasa con la que el banco interviene en el mercado monetario o en el mercado de liquidez. Bueno, otro concepto importante es el concepto de colateral. Colateral es la garantía que el banco recibe cuando presta el dinero. El banco simplemente lo presta y ya no. El banco dice, yo le presto, pero usted me tiene que dejar una garantía. Esa garantía que deja se le llama colateral. Entonces se dice que son operaciones colateralizadas, porque son con colateral o con garantía. El banco, cuando hace expansión, las operaciones de expansión, las hace con operaciones repo. ¿Qué es una operación repo? El banco presta el dinero y recibe la garantía o el colateral. Si las operaciones que hace el banco hoy en día son de un día para otro, entonces el banco hoy presta y espera que mañana el banco X al que le prestó le devuelva la plata. Entonces hoy en tema cero el banco presta la liquidez y recibe la garantía, y en temas 1 o mañana el banco devuelve la garantía y la entidad le paga, le devuelve la plata que le prestaron más los intereses. ¿Qué pasa si la entidad de X algo le pasó y no le pagó al banco? En temas 1, al día siguiente, no le devolvió la plata y no le pagó los intereses. Entonces el banco coge la garantía, que es un bono, un título, y trata de venderlo en el mercado. Por ejemplo, si el banco entonces sale a venderlo en el mercado. Entonces, digamos, prestó 100.000 millones al banco X
al día siguiente el Banco X no le cumplió, el Banco de la República tiene la garantía y vende la garantía para recuperar los 100.000 millones de pesos. Para poder vender la garantía, el Banco de la República necesita ser el propietario, porque ¿cómo puede vender algo que no es de él? Entonces, el día tema cero, hoy, cuando hubo el préstamo, en realidad no se le trata como un préstamo. Fue como si el banco hubiera comprado ese título porque le transfirieron la propiedad. Le transfieren la propiedad para que él lo pueda vender en caso que no le paguen. Entonces, en esta operación, en realidad no se le llama préstamo, sino que se le llama, es como si el banco X hubiera vendido un título porque le dieron plata y se compromete a que mañana lo va a volver a comprar. La operación repo es una operación de venta con pacto de recompra, por eso se llama repo. Las operaciones que hace el banco de expansión las hacen con operaciones repo. Como acá en Colombia la expansión se hace con operaciones repo, coloquialmente en el mercado han empezado a llamar la tasa de política monetaria o tasa de referencia o tasa de intervención, también acá a veces la llaman la tasa repo. Los títulos que recibe el banco, la mayoría son TES. Los TES son bonos de deuda que emite el Gobierno Nacional de Colombia para financiarse. Son unos bonos. El gobierno emite los bonos, entrega unos papeles y recibe el dinero con el que financia las cosas que tiene que financiar. Y él se compromete, dependiendo del plazo del bono, se compromete, si el bono es a 5 años, pues el gobierno se compromete a que en 5 años al que tenga ese bono le va a devolver la plata más el interés. El interés lo paga cada año una vez, se le conoce como cupón. Entonces, en el momento en que el gobierno vende los bonos, dicen las características de los bonos. Un bono a 5 años, emito tanto de este bono y el cupón va a ser tanto por ciento. Y el cupón es lo que él va a pagar, el porcentaje que va a pagar cada año. Y en el día del vencimiento de los 5 años, pagan lo que le prestaron más el cupón de ese año. Esos TES son los que el Banco de la República recibe como garantías en las operaciones repo. ¿Qué pasa? Podría pasar que el banco presta los 100.000 millones a la entidad X, al día siguiente la entidad X no le paga. Si la garantía que recibiera el banco fueran 100.000 millones, el Banco de la República corre el riesgo que no le pagan y necesita salir a vender ese título en el mercado secundario de ese título. El mercado de TES, hay un mercado secundario de TES donde se compran y se venden esos TES, esos bonos. Si el banco sale a tratar de vender ese TES, es posible que de un día para otro, de tema 0 a tema 1, se haya movido en los precios en el mercado de los bonos y es posible que haya caído. Entonces el bono costaba 100.000 hoy, pero mañana no me cumplen, yo salgo a venderlo y resulta que no me dan 100.000 millones sino 80.000 millones. Entonces el banco perdería 20.000. Como el banco perdería plata, en el día tema 0 él dice, no, yo no le recibo un bono que valga 100.000, deme un bono que valga más, por si acaso a mí me tocará venderlo, porque hay un riesgo en el mercado, se le conoce como el riesgo del mercado, que me haría perder plata. Entonces ese descuento, para prestar 100.000 millones, el banco recibe un bono que vale 120.000 millones, pero se está asumiendo que vale 100.000. Hubo un descuento en el verdadero valor, el bono valía 120.000, pero el banco dijo, no, hagamos de cuenta que vale 100.000. Ese descuento se le conoce como haircut, que en inglés significa corte de pelo, y por eso se llama haircut, pues porque es un descuento al verdadero valor del bono. Entonces el Banco de la República en las operaciones de expansión recibe TES como garantía y les aplica un haircut. Las operaciones del banco se hacen en un sistema electrónico que se llama el SEBRA, el Sistema Electrónico del Banco de la República. SEBRA es el sistema de comunicación electrónico entre el Banco de la República y el sistema financiero. Para que puedan hacer operaciones con el Banco de la República, las entidades tienen que firmar unos contratos, hacer un papeleo, entre eso tienen que firmar un contrato para tener SEBRA,
se les entrega un login, usuario, un token para poder hacer las operaciones. Ellas desde sus oficinas, cada uno desde su edificio en su oficina, accede a Zebra en el momento de las operaciones del banco con su login y con su usuario, y ahí hace las operaciones. En Zebra hacemos convocatorias, hacemos las operaciones, informamos los resultados de las operaciones. Hagan de cuenta que Zebra es como la casa y tiene varios cuartos o varios servicios. Uno de esos servicios de Zebra es el sistema de subastas. Las operaciones de la mesa de dinero las hacemos en el sistema de subastas, que es un sistema desarrollado dentro del banco por ingenieros de sistemas. Lo han hecho a la medida de las necesidades del banco y de lo que el banco cree que necesita el sistema financiero colombiano. El banco tiene otro sistema electrónico que es el CEN, el Sistema Electrónico de Negociación. En CEN se negocian los TES, se compran y se venden y se hacen otras operaciones. Ahora, los TES, recuerden, los bonos de deuda del gobierno, no solamente se negocian en CEN, también se negocian en otra plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Colombia que se llama MEC, Mercado Electrónico Colombiano. Ahora, las operaciones que hoy en día está haciendo el banco son overnight, de plazo overnight. ¿Qué significa overnight? Overnight significa que pasa la noche. Yo no les puedo decir que las operaciones son a un día, porque por ejemplo, los viernes, cuando el banco presta plata, pues no se la van a devolver el sábado, sino que se la devuelven el lunes. Entonces en realidad la plata fue prestada 3 días, 3 noches. La noche del viernes, la noche del sábado, la noche del domingo. Entonces el plazo real serían 3 días. Y eso se le conoce como plazo overnight, que es de un día hábil al otro. Entonces el plazo overnight puede ser a 3 días, en un fin de semana normal, 4 días si hay un festivo, 5 días en Semana Santa. Ese es el plazo overnight. Y hoy en día el banco hace las operaciones de expansión y contracción en el plazo overnight. Podría hacer operaciones, y ha hecho operaciones a 7 días, a 14 días, a 30 días, pero pues actualmente considera que con operaciones overnight está bien. Otra función que hacemos en la mesa de dinero que tiene que ver con la liquidez del mercado son los depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional. La tesorería es la tesorería del gobierno. El banco es como su caja fuerte donde ellos depositan su plata. De hecho, las entidades del sistema financiero tienen cuentas corrientes dentro del Banco de la República, cuentas de depósito. Y el banco, cuando hace operaciones de expansión y contracción, el mismo banco les mueve sus cuentas, y al que le tiene que pasar plata le pasa la plata, y al que le tiene que cobrar la plata le cobra la plata, y al día siguiente el mismo Banco de la República le cobra la plata con los intereses, y cuando hace contracción, al que le dejó plata prestada pues se la devuelve. El otro que tiene depósito es la tesorería del gobierno, y cuando deja depósitos en el banco se lo remunera, le pagan las tasas de interés. En la mesa de dinero nosotros calculamos la curva de las tasas de interés a la que remuneramos los depósitos de la tesorería. Todos los días calculamos la curva y ellos todos los días pueden acceder a Zebra, ellos también tienen Zebra, pueden acceder a Zebra de 3 a 4 de la tarde para decir, ellos en Zebra ponen cuánta plata y a qué plazo están dispuestos a dejar el depósito en el Banco de la República. Entonces, los mecanismos de intervención del banco en el mercado monetario. Como les dije, hoy en día hacemos de expansión operaciones repo. Esas son operaciones de expansión transitoria, porque el repo se vence al día siguiente. Entonces, al día siguiente esa liquidez que el banco había prestado vuelve y la recoge. Esos son los repos de expansión, eso está en mano derecha en el slide. Hacemos contracción. En las operaciones de contracción, el banco no entrega garantías, no son operaciones colateralizadas, entonces en realidad son depósitos remunerados. En la slide aparece repos en reversa porque el banco a veces hacía, en el pasado, hacía repos en reversa en los que tenía que entregar colaterales. Pero pues hoy en día la contracción es solamente un depósito que la entidad que tenía excedentes de liquidez lo deja guardado en el Banco de la República y el banco se lo remunera. Pero son depósitos remunerados
no constitutivos del CAE, o sea, no cuentan, no le suman a la entidad para cumplir con su requerimiento de CAE. A mano izquierda del slide está la expansión permanente, expansión y contracción. El banco, estas sí son operaciones en las que el banco afecta permanentemente la liquidez del mercado. A veces el banco dice, bueno, yo no puedo seguir, en realidad el sistema necesita esto más tiempo, no resiste que yo todos los días se lo esté volviendo a pedir, además no hay colaterales hasta infinito, entonces el banco más bien, muchas veces lo que hace es que compra TES. Nosotros en CEN, nosotros también tenemos acceso a esa plataforma electrónica y a veces nos metemos a comprar TES. Como compramos TES, los pagamos con pesos colombianos, o sea que expandimos la liquidez permanentemente, porque eso no tiene vencimiento, lo compramos. Y si quisiéramos hacer contracción, pues entonces sería vender TES. El banco tiene un portafolio de TES y si la Junta, si el SINC considera pues, que es hora de vender TES, pues nosotros vendemos TES en sí. Cuando el banco compra dólares, que en realidad hace mucho tiempo no compra ni vende dólares, pero cuando el banco compra o vende dólares, pues los pagos son en pesos colombianos. Entonces necesariamente esas operaciones afectan el mercado de liquidez. Si el banco compra dólares, aumenta la liquidez de pesos en el mercado, y si vende dólares le pagan con pesos, o sea que se baja la liquidez o se contrae. Y como les conté, pues hay dos mecanismos, está hay subastas, hay ventanillas. Hoy en día hacemos una subasta de expansión, una subasta de operaciones repo de 1 a 1:15 p.m. y abrimos las ventanillas de 4 a 4:30. Abrimos ventanillas de expansión y de contracción. Ahora, en las ventanillas las tasas de interés son distintas. La tasa de política es la tasa mínima de la subasta de la 1 de la tarde. Después hay subasta de 1 a 1:15. El mercado tiene todavía hasta las 4 de la tarde. Los que necesitan liquidez pueden buscarse la liquidez en el mercado. Los que les sobra la liquidez pueden tratar de prestarla en el mercado. Si a las 4 de la tarde definitivamente el que necesitaba no pudo conseguirla, el Banco de la República se la presta en ventanilla, pero se la presta más cara, un 1% más caro que la tasa de política monetaria. Entonces, hoy la tasa de política es 4.5, la tasa de ventanilla de expansión es 5.5%, o sea, son 100 puntos básicos, 100 puntos básicos son un punto porcentual. Entonces, son 4.5 más 100 puntos básicos son 5.5%, la tasa de interés a la que el Banco de la República presta en ventanilla. Y al que le sobró liquidez y no logró colocarla en el mercado, el banco se la recibe en ventanilla, pero le paga poquito, le paga más bajito, el 4.5, le paga 100 puntos básicos menos. Entonces, la tasa de política es 4.5, en la ventanilla de contracción el banco paga 3.5. Y ustedes dirán, pero bueno, si a unos les hace falta la liquidez y a otros les sobra, pues ¿por qué no se la prestan el uno al otro y se la prestan a una tasa más favorable, al 4.5? Pues el mercado está segmentado, hay entidades, las entidades tienen sus propios comités de riesgo, es posible que una entidad tenga plata, que la otra la necesite, pero el comité de riesgo decidió que esta entidad no le tiene cupo a la otra, o el cupo es poquito, o muchas veces pasa que las entidades dicen, no, es que yo necesitaba mucha plata y conseguirme 2 billones de pesos o 3 billones de pesos a punta de llamadas en el mercado me queda difícil, porque me prestan de a 100.000, de a 200.000. En cambio yo, yéndome al Banco de la República en una sola operación, pues ya me consigo los 3 billones que necesito. Entonces muchas veces también por eso es que acceden al banco, porque en una sola operación ya rápidamente solucionan su problema de liquidez. Entonces, ¿cómo cronológicamente, o sea, cuál es el camino desde la decisión de la Junta hasta que la mesa de dinero hace las operaciones en el mercado? ¿Cómo funciona eso operativamente? La Junta se reúne una vez al mes
no todos los meses toma decisiones de tasa de política, hay unos meses que no toma decisión de tasa, pero entonces en su reunión, generalmente es el último viernes del mes, en aquellas en las que sí se toma decisión de tasa, pues la Junta decide si deja la tasa igual. Si, digamos, últimamente la Junta ha estado bajando la tasa de interés porque la economía, para darle un impulso a la economía, ya que ha estado baja la tasa de crecimiento, mientras que la tasa de inflación pues ha estado relativamente un poquito por encima de la meta de inflación, pero ya está volviendo dentro del rango meta. Entonces el banco pues ha bajado un poco la tasa para ayudar a la economía a recuperarse. En el SINC y en el COI se toman las decisiones de si hay que hacer expansión o si hay que hacer contracción, si debe ser definitiva, si debe ser transitoria. En el caso de las subastas hay que decidir cuáles van a ser los cupos de las subastas. Entonces, ellos toman las decisiones y en la mesa de dinero, el jefe de la mesa de dinero, es decir, yo me meto a Zebra y ahí pongo en el sistema, dentro de Zebra, pues meto las tasas que decidió la Junta. Entonces yo, por ejemplo, la última vez que decidió que la tasa era 4.5, pues yo llego a mi escritorio, me meto al computador, entro con mi token a Zebra. Yo soy el único perfil que tiene autorizado modificar esas tasas en el sistema. Entonces ahí pongo tasa mínima de la subasta de expansión 4.5%, tasa de la ventanilla de expansión 5.5%, tasa de la ventanilla de contracción 3.5%. Esa fue la última vez que le metí tasas al sistema Zebra. Y también los cupos, cada vez que reunión del SINC, el SINC dice, bueno, estos son los cupos. ¿Cómo decide el SINC los cupos? De la sugerencia política macroeconómica, ellos hacen unos cálculos de cuáles son las proyecciones de necesidades de liquidez en el mercado. Ellos están monitoreando el encaje de las entidades del sistema, están monitoreando los depósitos de la tesorería, porque los depósitos pues afectan el mercado de liquidez. Cuando la tesorería guarda mucha plata dentro del Banco de la República, esa plata no está circulando en el mercado, entonces puede bajarse la liquidez en el mercado. O digamos cuando la tesorería se le vence un TES y tiene que pagarlo, pues entregan pesos colombianos y se aumenta la liquidez y de pronto pues se aumenta más de lo que el Banco de la República tiene calculado que debería estar. Entonces constantemente el banco está monitoreando los depósitos de la tesorería, está monitoreando el encaje, está haciendo proyecciones de liquidez y prepara documentos técnicos para el SINC y para el COI. Y así el SINC y el COI dicen, bueno, el cupo debe ser este. Cuando el SINC decide cupos, yo también me meto a Zebra y ahí pongo los cupos a mí me dicen qué días hay qué cupos. Y el COI, si el COI hace un ajuste en un cupo, pues ese día yo me meto a Zebra y hago el ajuste en el cupo. El sistema tiene que tener cupos y tasas para dejar hacer la convocatoria de las operaciones del día siguiente. Y pues ya al día siguiente, en el momento de la operación, cada entidad se mete a Zebra y ingresa las ofertas. A veces les pasa que tienen problemas tecnológicos o se les cayó el sistema, entonces nosotros tenemos contingencia, ellos nos pueden llamar y también con un token y una clave especial, pues nosotros podemos recibirles las ofertas por teléfono. Nosotros aprobamos las ofertas en Zebra y a través del sistema mandamos al área de back office, al área que se encarga del cumplimiento de las operaciones, que es la que yo les decía que mueve las cuentas de las entidades y le pasa plata a la que le tiene que pasar y le quita la plata a la que le tiene que quitar. Entonces, ¿cómo se calculan los cupos? La demanda está determinada en el mercado por las necesidades de liquidez de las entidades para cumplir con el requerimiento de reserva, que es el mismo encaje, y hay factores estacionales. Por ejemplo, en Navidad, pues en Navidad el público saca mucha plata de los bancos para poder comprar los regalos, la gente se va a vacaciones,
En festivos, la gente cuando se va de puente o cuando se va en Semana Santa, también sacan a través del cajero mucha plata, pues para poder ir al paseo. Las empresas cuando van a pagar nómina, pues retiran unos montos grandes de su banco para poder hacer los pagos de los sueldos. Entonces, todas esas cosas afectan la demanda de liquidez en el mercado. Y la oferta, como ya les conté, si el banco compra o vende dólares, pues necesariamente se cambia la cantidad de pesos en el mercado, entonces afecta el mercado de liquidez, o cuando compra y vende TES, o como ya les dije, cuando la tesorería cambia sus depósitos, o los vencimientos de operaciones de liquidez con el banco. Cuando el banco hace, por ejemplo, un repo a 30 días, pues el día que le tienen que devolver la plata, necesariamente ese día se baja la liquidez. Entonces el SINC y el COI, para calcular los cupos, buscan que haya un equilibrio entre los recursos que hay en el mercado, que eso esté acorde con la tasa de referencia o tasa de política, que es la que sabe que necesita para cumplir con la inflación, y tiene que haber un equilibrio entre las necesidades del sistema y los recursos que el banco entregue. Hasta ahí llegamos con el tema de política monetaria. Ahora voy a hablar rápidamente de la política cambiaria. Lo primero es aclarar que el banco desde el año 2016 no hace operaciones en el mercado cambiario. Nosotros en realidad hoy en día lo que hacemos es monitorearlo, hacerle seguimiento, entender qué está pasando y entender por qué. Sin embargo, los mecanismos existen y en cualquier momento pues el banco, si tomara la decisión, podría activar los mecanismos. El banco puede hacer intervención directa, o sea, comprar y vender directamente en el mercado. El banco tiene acceso a la plataforma electrónica, la plataforma electrónica en la que se negocian los dólares de Estados Unidos, se llama CETEPEX, es del sistema privado. Nosotros, el banco, pues paga por tener CETEPEX, y pues siempre, si el banco decidiera que compra o vende en CETEPEX, pues podría hacerlo. Sin embargo, el último mecanismo que usó en el 2016 para hacer compras fueron unas subastas en las que el banco decía: hoy estoy dispuesta a comprar 20 millones de dólares, máximo a tal tasa. Y eso fue el último mecanismo que usó. También el banco, pues a veces en el pasado ha subastado opciones, es un mecanismo que está regulado, si quisiera utilizarlo. Para los que han visto clase de derivados, pues el banco vende opciones put o call. Las opciones, para aquellos que no han visto derivados y que la palabra opción es un concepto nuevo, la opción, como la palabra lo dice, es el banco vende un derecho. El que compra la opción, si compra la opción put, compra el derecho a venderle dólares al banco. Y el que compra una opción call compra el derecho a comprarle dólares al Banco de la República. Entonces el banco pues a veces vende opciones, o sea, no directamente vende los dólares, sino que vende el derecho a que le compren o le vendan dólares. ¿Por qué alguien haría una operación compraría una opción? Es posible que una entidad diga: bueno, yo necesito los dólares dentro de un mes, no los necesito hoy, pero yo no sé dentro de un mes qué va a pasar con la tasa de cambio. Entonces voy a comprar el derecho a comprar los dólares desde hoy, fijo una tasa de cambio y voy a esperar un mes. Si en un mes la tasa de cambio se subió mucho, pues menos mal yo tenía el derecho a comprar a una tasa más bajita. Pero es posible que la tasa de cambio baje y entonces es más barato comprarlos en el mercado y ya simplemente pues perder la plata que se gastó comprando el derecho. También el banco ha hecho ventas de opciones put o call para controlar la volatilidad en el mercado. Y el banco también tiene establecido dentro de sus mecanismos unos FX swaps. Un swap, como su palabra en inglés lo dice, es un intercambio. El banco diseñó este mecanismo por si acaso en el sistema hay un déficit de liquidez en dólares. Si llega a faltar la liquidez en dólares, el banco vendería los dólares que el sistema necesita, pero inmediatamente pactaría una compra en el futuro.
para recoger esos dólares y entonces simplemente entregó la liquidez en dólares por el tiempo que los necesitó, pues que el sistema los necesitó. Ese mecanismo se implementó en el 2015, pero no se ha utilizado. Este es simplemente para mostrarles como los mecanismos que se han usado en el pasado. La línea roja es la tasa representativa del mercado, o sea, la tasa de cambio. Y las barras de colores son los mecanismos, cambia el color dependiendo del mecanismo. Entonces, digamos, vemos que en el 2005-2006, en esa época yo era trader, hubo intervención discrecional, es decir, se compraron y se vendieron dólares. Bueno, estas son compras, porque hacia arriba son compras y hacia abajo son ventas. Entonces, lo que vemos es que hubo compras en el sistema de CTFX, en la plataforma electrónica, compras directas, y luego vemos que ya no vuelven a haber unas columnas azules, sino unas columnitas chiquitas anaranjadas. Esas fueron las subastas en las que el banco decía: yo mañana compro, voy a subastar el derecho a que me vendan 20 millones de dólares. Entonces, durante un tiempo compraba 20 millones de dólares en subasta, o sea, al que se los ofreciera a mejor tasa. Este es un pantallazo de CTFX. Como les dije, pues nosotros hoy en día no estamos comprando ni vendiendo, pero pues todo el tiempo estamos mirando la pantalla para saber cómo está la tasa de cambio. Miramos, por ejemplo, cómo está el precio de equilibrio, la tasa de equilibrio, a cómo están vendiendo, a cómo están comprando, a cómo fue la última operación, el mercado, qué le está pasando, la tasa está subiendo o está bajando. Por ejemplo, en este ejemplo, pues estaba cayendo la tasa ese día, y miramos pues cómo el promedio de negociación hoy, en cuanto abrió, cuánto es el último cierre, cuánto es la tasa mínima, cuánto es la máxima. Nosotros todos los días estamos hablando con las entidades del sistema financiero, les estamos preguntando a las que operan en el mercado cambiario qué ven en el mercado, qué está pasando, y ellas nos cuentan: no, es por algo, un evento internacional, porque salió tal dato en Estados Unidos, porque se cree que la Fed va a empezar a retirar su estímulo monetario. Bueno, nos cuentan cosas. Nosotros también llamamos a los del mercado monetario todos los días a preguntarles cómo está la liquidez, cómo están las cosas en el mercado. Ellos nos cuentan: ay, yo creo que el cupo hoy está pequeño, ay, menos mal que el cupo hoy está grande, no, tuve un retiro grande de un cliente y por eso fue que me tocó ir por tanta plata al Banco de la República. Bueno, nos cuentan varias cosas. Nosotros no solamente miramos la tasa de cambio en Colombia, sino que también estamos mirando, bueno, esto que está pasando hoy solo en Colombia, o es que todas las tasas de cambio del mundo se subieron, qué está pasando con las tasas de cambio de otros mercados emergentes. Este es un ejemplo de como un pantallazo que miramos. Por ejemplo, aquí vemos en ese día cuáles eran las monedas que más se fortalecían frente al dólar americano, que son las de las barras verdes, y también veíamos cuáles eran las que más se debilitaban frente al dólar americano. Y nosotros todos los días, a toda hora, estamos mirando también este es un pantallazo de Bloomberg. Bueno, hasta ahí hablé de política cambiaria. Ahora voy a hablar de la función del banco de ser agente fiscal del gobierno. Como yo les conté, el banco, el gobierno, para poderse financiar, vende los títulos. En realidad, cuando les conté, les dije que entregaba papeles, pero no, ya ha evolucionado la tecnología y en realidad no son papeles, sino eso está desmaterializado. En realidad, la propiedad de cada título está en registros electrónicos. El banco tiene otro sistema que se llama el Depósito Central de Valores, y ahí tiene registrado quién es dueño de qué título. Porque recuerden que el banco tiene CEN, que es donde se compran y se venden los TES. Y entonces el mismo Banco de la República luego mira qué operaciones hicieron en CEN y mueve los títulos de una propiedad del uno al otro en el Depósito Central de Valores, que es el DCB. Les conté también que la bolsa tiene su plataforma electrónica para negociar TES, que se llama MEC, y ellos tienen el DCVAL, que es el Depósito Centralizado de Valores, y ellos también hacen cumplimiento de compra de TES. Entonces, el gobierno, ¿cómo emite por primera vez
los bonos en el mercado. El que le administra lo hace con subastas y el que le administra las subastas es el Banco de la República. Entonces el gobierno hoy en día, los martes de 9:30 a 10 de la mañana hay subasta de test de corto plazo, los miércoles hay subasta también de 9:30 a 10 de test de más largo plazo, y los lunes entre 2:30 y 1 de la tarde se hace como la segunda vuelta de la subasta que se hizo los miércoles. Es decir, las entidades que compraron bonos los miércoles, en la semana subsiguiente, el lunes, tienen el derecho a comprar más de esos bonos y se les respeta la tasa que estaba vigente el miércoles de la primera subasta. Otra de las cosas que hacemos en el banco es seguimiento a los mercados. Pues, por ejemplo, como en el mercado cambiario no hacemos en este momento operaciones, pues tenemos que ser muy juiciosos haciendo seguimiento. Nosotros en la mesa de dinero preparamos un documento diario, se distribuye a los miembros de la junta y se distribuye a otros, una lista de distribución muy grande, y pues ahí contamos todos los días qué pasó en los mercados y tratamos de explicar por qué. El informe tiene 4 secciones. Una sección es de mercados internacionales. Ahí contamos qué pasó con el precio del petróleo, contamos qué pasó, qué es lo más importante que ha pasado en Europa, qué cifras económicas se publicaron en Inglaterra, qué ha pasado con el Brexit, cómo le ha pegado eso a los mercados, qué ha pasado en China, qué ha pasado en Japón, obviamente qué ha pasado en Estados Unidos, cuáles son los últimos anuncios del gobierno de los Estados Unidos o del Banco Central de los Estados Unidos, cómo ha afectado eso a los mercados. También hablamos de países de América Latina, un poco explicando si los movimientos de Colombia son regionales o son solamente de Colombia. Bueno, eso es en la sección de mercados internacionales. Luego tenemos una sección del mercado cambiario, ahí decimos qué pasó con la tasa de cambio en Colombia, por qué. Ponemos también información sobre el mercado de forwards, qué pasó ese día con los precios de los forwards, y también hablamos pues, del movimiento del dólar americano respecto a otras monedas en todo el mundo, tratando de explicar qué le pasó al dólar y por qué, si se ha fortalecido, si se ha debilitado y por qué. En la tercera sección hablamos del mercado de deuda pública, si hubo subasta de test, contamos cómo fue la subasta, cómo fueron las tasas de corte, decimos cómo se portaron los mercados, las tasas de los que subieron o bajaron, bueno, y también explicamos por qué. Y la última sección es del mercado monetario, también contamos qué pasó en el mercado de liquidez, qué pasó con las tasas en el mercado, están por debajo, por encima de la tasa de política monetaria, qué pasó en las subastas de liquidez, qué pasó en la subasta de repos de expansión, por cuánto vinieron en las ventanillas, etc. Y ya para terminar, les voy a contar sobre el IBR. Aprovecho para hablar acá del IBR porque es una tasa del mercado monetario que está cobrando relevancia, que es bueno que sepan qué es el IBR. El día de mañana van a llegar a pedir un préstamo y probablemente les dirán que es un préstamo atado al IBR y de pronto ya no a la DTF. Entonces es bueno que tengan un poco de claridad qué es el IBR. El IBR es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano. Se busca que el IBR de cada día refleje la tasa de interés a la que el mercado está dispuesto a prestar o a tomar prestado en el mercado. ¿Por qué meto aquí el IBR? Porque todos los días en el banco calculamos el IBR. Es un esquema especial, tiene su propio reglamento. Todos los días a las 10 de la mañana pueden acceder al sistema de subastas los participantes del esquema en el que se forma esa tasa. Nosotros recibimos las cotizaciones, calculamos la mediana y la publicamos, y eso sirve como una tasa de referencia para el mercado monetario. Y pues hablo de IBR acá porque vine a contarles como de nuestro día a día en la mesa de dinero. Este indicador lo desarrolló el sector privado.
pero tuvo el respaldo de Asobancaria, el Ministerio de Hacienda, la Superfinanciera, y el banco apoyó convirtiéndose en el administrador del esquema y montó toda la infraestructura en el sistema de subastas para ayudar a calcular esta tasa. Y pues no podía ser cualquier banco o cualquier agente, pues porque tenía que ser alguien imparcial en el mercado. Esta es la última slide, es para contarles ya rápidamente cómo sería un día típico en la mesa. Nosotros llegamos entre 8 y 8 y cuarto, ahí mismo empezamos a listar los sistemas. Acuérdense que nosotros tenemos que listar el sistema de subastas, CTFX, CEN, Bloomberg, Reuters, ahí ya se puede hacer seguimiento a los mercados de Asia y Europa, pues porque se estuvieron moviendo en la noche. Nosotros los lunes hacemos una reunión de 9 a 10 para hablar de qué pasó en los mercados la semana anterior y para hablar de qué cosas importantes hay que hacer seguimiento en la semana que viene. De 9:30 a 10 los martes y miércoles tenemos subastas de PES. A las 10 de la mañana recibimos en el sistema de subastas las cotizaciones del IBR. A las 11 de la mañana publicamos el resultado del IBR. Yo me reúno con mi equipo entre 11:45 y 12, o sea, 15 minutos, para que rápidamente cada uno me cuente qué es lo más importante que ha pasado hoy en los mercados y para que saquemos unas conclusiones preliminares de tal forma que el informe diario de mercados que tenga consistencia, ya que lo tenemos que mandar en la tarde. Ahí yo aprovecho y hago pues anuncios administrativos al equipo, en dado caso que se necesite. A la 1 cierra el mercado cambiario, el CTFX, también cierra CEN, el de los PES, y entonces ahí ya el equipo empieza a actualizar cuadros y gráficos, y ya durante la mañana más o menos han escrito lo que va a decir el informe diario. Hacemos la subasta de repos de expansión entre 1 y 1 y cuarto. Yo espero a que me entreguen los resultados de la subasta de expansión, me voy a almorzar. Cuando vuelvo a almorzar me pongo a revisar ya las diferentes secciones del informe consolidado. De 3 a 4 tenemos los depósitos remunerados de la tesorería, que puede entre 3 y 4 poner los depósitos en el sistema de subastas. De 4 a 4 y media tenemos ventanillas de expansión y contracción, y entre 4 y media y 5 nosotros alistamos las convocatorias de las operaciones del día siguiente, hacemos el envío del informe consolidado y también tenemos que mandar unos archivos a la Superfinanciera con información del mercado monetario. Bueno, hasta que llego yo a la presentación, saco 2 conclusiones rápidamente. Una es que hay que soñar. Yo en esta presentación no digo que es que uno no deba soñar porque de todas maneras va a haber desvíos. Yo creo que sí hay que soñar, pero hay que aceptar que en el camino a veces nos va a cambiar la dirección y en ese momento tomarlo con calma y entender que más adelante vamos a entender por qué el desvío. Y también los invito a que cada uno saque su propia conclusión. Yo creo que una presentación es como un libro. A mí no me gusta que me presten un libro con ya subrayado qué es lo importante, porque perfectamente yo podría subrayar otras cosas que me interesan más. Entonces yo estoy segura que a cada uno de ustedes no le interesó lo mismo que al otro. Hay unos temas que a unos les apasionarán, hay otros temas que a unos no les llamarán tanto la atención. Entonces no soy yo la que va a decir qué es lo que se debe resaltar de esta presentación. Como un libro, cada uno resalta lo que le gusta. Entonces, pues, ustedes miren qué fue lo que les llamó la atención de esta presentación. Si tienen dudas, si quieren profundizar en alguno de los temas que yo toqué aquí, pueden escribir un mail a Novedades Economía y ellos van a ayudar a canalizar. Si ustedes dicen, no, me gustó lo del IBR, quiero aprender más sobre el IBR, pueden mandar un mail a Novedades Economía y yo encantada voy a responder por escrito qué pueden leer. Si alguien quiere, como hace mucho tiempo yo escribí un borrador de economía que está publicado en la página web sobre el mercado monetario. Fue hace mucho tiempo, pero en realidad sigue vigente lo que explica ahí de los mercados, del mercado monetario. Entonces también, si alguien está interesado en leer eso, puede escribir a Novedades Economía y yo por ahí le respondo cuál es el borrador que puede leer. Si a alguien le interesó más del mercado cambiario y los mecanismos, yo le puedo decir cuál es la circular del banco donde entiende los mecanismos, etc. Entonces los invito pues a que si alguien tiene dudas, pues no se quede con las dudas y escriba Novedades Economía.
Y muchas gracias a todos por su tiempo y me alegra mucho haber estado acá. Pues yo solamente quiero agregar una cosita y es que otra conclusión que me gustaría sacar es que a donde vayan en su vida laboral lleven el espíritu javeriano, pues que hace que tengamos impacto en la sociedad. Bueno, Lina, muchas gracias por la charla y disculpo por el problemas técnicos que ocurrieron. Yo les voy a decir, les voy a enviar el correo para que puedan contactar, no a Lina directamente, sino a través de nosotros, puedan hacer llegar las preguntas a Lina. Hay un espacio para algunas preguntas, unas pocas preguntas. Entonces, quien tenga alguna duda que les surgió durante la presentación, que quiera complementar un tema, aprovechen que Lina está acá para que... Bueno, yo sé que por la premura del tiempo, pues no sé si se pueda todo esto, pero tengo tres inquietudes. Me gustaría saber qué herramientas e indicadores técnicos utilizan los traders de la mesa en el día a día. Pues, me gustaría saber si es posible y si lo es, cuál es el procedimiento relativo para la compra de test para personas naturales. Y por último, saber qué opina Lina acerca de un IVA al 19%. Bueno, la primera pregunta, ¿qué herramientas utilizan los traders para el análisis técnico en el día a día? Entonces, ¿qué herramientas utilizan los traders de la mesa de dinero para el análisis técnico del día a día? Esa es la primera pregunta. Bueno, para empezar, ya no se llaman traders, porque como les conté, hay unos que, pues digamos, en el mercado cambiario no se hace trading, sino que se hace seguimiento, entonces ya son profesionales que hacen trading, pero hacen otras cosas. Ya no se usa en la mesa del Banco de la República, no se usa ya la palabra trading. Nosotros tenemos dos herramientas tecnológicas para hacer seguimiento. Pues como ya les conté, nosotros los mercados, el mercado cambiario lo seguimos en CTPEX, el mercado de TES lo seguimos en CEN y en MEC. Nosotros tenemos pantallas de CEN y MEC. El mercado monetario, ese sí, hay unas operaciones que se llaman simultáneas y repos que se hacen en CEN y en MEC. Entonces también ahí podemos mirar cómo son unas operaciones colateralizadas, le hacemos seguimiento a esas operaciones, pero digamos en el mercado no colateralizado monetario es más, nosotros todos los días hacemos llamadas telefónicas a las entidades para entender qué está pasando y ellas más o menos nos dicen cómo están las tasas. Hacemos como una encuesta para saber ese día cómo está la tasa, al día siguiente ya tenemos el dato oficial de la tasa. De noticias, nosotros miramos, tenemos Bloomberg y tenemos Reuters. Esas son, pero pues digamos también hay una agencia de noticias, pues hay muchas agencias de noticias, nosotros nos metemos pues en internet, leemos de diversas fuentes. Seguimos analistas económicos locales. Hay muchas entidades financieras que sacan informes diarios, sacan informes semanales, sacan informes mensuales, un informe especial de deuda pública, un informe especial del mercado cambiario. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta... Ok, el banco compra y vende test únicamente en CEN. En CEN, las entidades que pueden operar en CEN se llaman los del programa de creadores de mercado, que es un programa que diseñó el gobierno para poder desarrollar el mercado de deuda pública. Entonces, el gobierno cada año decide qué entidades pueden estar en su programa. Y son los programas, las entidades del programa de creadores de mercado. En CEN hay un escenario de negociación que se llama el primer escalón. En el primer escalón solamente operan esos de ese programa de creadores de mercado, que el gobierno es el que define quiénes son esas entidades. ¿Cómo define quiénes son? Son entidades que han cumplido con unos requisitos, ellos tienen que estar cotizando constantemente en pantalla, pues para ayudar a desarrollar, a que haya siempre precios de mercado en el mercado. Ellos tienen que cumplir con unos requisitos durante el año y entonces el gobierno hace un ranking y de ahí decide quiénes siguen para el otro año en el programa.
Entonces, en el primer escalón están esas entidades, está el gobierno, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería, tiene pantallas también y puede comprar y vender, y nosotros también operamos en ese escalón. Solamente con esas entidades operamos, nosotros no compramos o vendemos a personas naturales. La tercera pregunta, no, yo no soy experta en el tema del IVA, entonces sería irresponsable de mi parte darte una opinión acerca del IVA, entonces me disculpas, pero no es mi tema, no domino el tema, entonces no puedo hablar. Hola, buenas tardes. Mira, es que el año pasado, cada vez que se reunía la junta directiva, bajaban tasas y bajaban tasas y bajaban tasas. Y como que hubo un momento en que Mauricio Cárdenas dijo pues, que no estaba respondiendo el sector privado a la baja de tasas. Entonces, ¿qué incidencia tiene el Banco de la República y qué incidencia tiene, digamos, el mercado privado de los bancos a la hora de pues, la liquidez y de aumentar el consumo, que pues era el objetivo último de esta política? Sí, el banco, como les conté, el banco define la tasa de política y trata que las condiciones en el mercado interbancario, o sea, en el mercado del sistema financiero, pues sean las idóneas para que las tasas estén lo más parecidas posibles a la tasa de política. Ya la regulación de tasas de cartera y la tasa en la que prestan los bancos, eso ya es como de la superfinanciera. Y pues el tema es que para prestar las entidades pues, de todas maneras tienen que medir el riesgo y pues algunas, o sea, cada una dependiendo del riesgo que percibe está dispuesta a prestar, pero depende, la tasa a la que presta depende del riesgo que cree que está asumiendo prestar. Entonces pues tampoco es un tema en el que yo sea experta. Las tasas de cartera no, pero digamos lo que sí es que en el mercado pues se hace seguimiento a qué ha pasado en todas las tasas. Pero pues, tú me preguntas cuál es la injerencia del banco, pues por lo menos lo que hacemos en la mesa no podemos llegar, pues no es mi expertise hablar de las tasas de cartera tampoco. Yo tenía una pregunta sobre el informe que mencionaste, que ustedes le reportan a la Junta Directiva para que tomen decisiones. Y me gustaría saber, hoy en día, qué está en la parte de mercados internacionales por el tema del arancel que está planteando, que pues ya se tomó Estados Unidos con las importaciones de aluminio y acero, al 25%. Entonces, ¿qué podría haber en ese informe para posibles prevenciones de los impactos de ese choque que podría haber? A ver, en el informe diario nosotros no ponemos recomendaciones para la Junta. El informe diario en realidad es descriptivo. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, el día que salió el rumor de que Trump está preparando un documento para imponer aranceles a las importaciones de metales. Ese día, pues nosotros decimos, la administración del gobierno de Estados Unidos anunció que de pronto va a poner un arancel. Decimos, pues tratamos de leer de los mercados, de dar la noticia lo más completa posible. En ese momento también anunciaron que de pronto iban a estar exentos temporalmente Canadá y México, entonces tratamos de ponerlo porque eso ayuda, eso de pronto afecta distinto al peso mexicano y al dólar canadiense, de lo que afectó a las otras monedas. Tratamos de explicar qué contestó el gobierno de China de pronto a esa reacción, qué reacciones hubo. Si simplemente hay incertidumbre, pues nos limitamos a decir que hay incertidumbre, etc. El informe diario no es de recomendaciones para la Junta, es un informe descriptivo de lo que pasó. Ahí no dice recomendaciones. Otros son los documentos técnicos que se presentan ya para el SINC o para las reuniones de la Junta. Ahí, con las minutas, se publica un informe que es de mercados financieros. Lo pueden ver, sale justo debajo siempre sale al tiempo con las minutas y lo ponen debajo. Pero entonces no, ese día, o sea, cuando han salido esas noticias, nosotros no le decimos a nosotros, usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro, porque al poner aranceles, pues no. Nos limitamos a decir qué fue lo que pasó y cómo reaccionaron los mercados.
y pues últimamente sí ha habido mucha volatilidad porque ha habido mucha incertidumbre pues de lo que va a pasar con la política monetaria y con la política comercial en Estados Unidos. Pero no te puedo decir. ¿Alguien más? Hola. Hola. Respecto a la propuesta que se está aprobando en el Congreso de quitar los 3 ceros al billete, ¿qué consideras como qué repercusiones puede traer a la economía o respecto a la política monetaria? Bueno, tampoco he ido a las reuniones del banco de ese tema. Entonces, pues también sería responsable de mi parte decir si es bueno o no es bueno. Yo creo que las áreas que han evaluado el tema en el banco, pues, y las personas que definitivamente van a terminar tomando la decisión, pues tomarán la mejor decisión. Yo creo que no soy yo la que deba decir, pues me perdonan, pero hay cosas que yo no puedo decir que, de todas maneras, así yo les diga que es mi opinión personal, pues bueno, trabajo en el Banco de la República y pues sería responsable de mi parte decir cualquier cosa que se me ocurra y que sea tomada como una posición oficial del banco. Entonces, sí. Una pregunta, la tasa de usura, digamos, el Banco de la República tiene algún tipo de intervención en la tasa de usura o lo utilizan como un mecanismo para ampliar la demanda de la economía o por el estilo, o la tasa de usura es independiente? No, la tasa de usura la define la Superintendencia Financiera. Entonces, no, el banco. Ahora, hay reuniones entre el banco y la Superfinanciera, pero yo no sé decir que el banco pues tenga el espacio para opinar de la tasa de usura. ¿Sí? ¿Por qué se tomó la decisión de dejar de hacer el trading y enfocarse solamente en el seguimiento, en la política que No, el banco, pues simplemente en el 2016 se subastaron unas opciones, se ejerció un monto muy poquito, muy pequeño, y pues recuerda que el banco afecta el mercado de liquidez cuando compra y cuando vende dólares. Y el banco en el pasado había comprado dólares para acumular reservas internacionales porque pues está bien visto cuando le prestan plata a un país o cuando están analizando la fortaleza de un país y que no sea muy vulnerable a los choques externos, pues que tenga un nivel óptimo de reservas internacionales. En otras ocasiones el banco ha comprado reservas porque había comprado porque le parecía que era bueno aumentar el nivel de reservas internacionales, o sea, de dólares que tienen. Pues, y con esos dólares los invierte en yenes, en euros, bueno. Pero cuando ya el banco, o sea, en mi misma sugerencia, en la sugerencia monetaria de inversiones internacionales, está el Departamento de Inversiones Internacionales. Ahí manejan las reservas internacionales. Ellos están mirando cuál es el nivel óptimo de las reservas internacionales que debe tener. Entonces, si el banco considera que ya el nivel es el que debe estar, pues el nivel de las reservas internacionales, es posible que no desee comprar. En otras ocasiones ha comprado o vendido para controlar la volatilidad, pero en este momento pues el mercado lo deja flotar libremente y pues no ha considerado pues que haya necesidad pues de intervenir porque la volatilidad no ha sido pues una cosa pues excesiva. Y en otras ocasiones cuando había desacumulado de todas maneras, si el banco, por ejemplo, decidiera que hay que desacumular para que el nivel de reservas baje un poquito, porque es óptimo bajarlo, porque decirte cualquier cosa, de todas maneras eso pues hace que la tasa de cambio baje. Y si el banco compra, pues hace que la tasa de cambio suba. Y pues la idea es dejar que el precio en ese mercado, en la medida de lo posible, pues lo establezca el mercado. Entonces, por eso el banco no ha visto la necesidad de volver a intervenir en el mercado cambiario, pero los mecanismos están, en dado caso que el banco pues decidiera hacer. Gracias. ¿Listo? Bueno, gracias.